Buenos días, Bien. bienvenidos y bienvenidas a esta nueva versión del ciclo Actualidad en Contexto, conversaciones sobre lo que está pasando. Este es un ciclo que organizamos en conjunto la Escuela de Gobierno con la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ya llevamos varios conversatorios, siempre los días viernes a esta misma hora, en este mismo lugar. Vamos a tener dos conversatorios más a fines de noviembre, el 22 y luego el 6 de diciembre. Y la idea, por supuesto, es mantenerlo también el próximo año y seguir con este ciclo que la verdad ha sido bastante exitoso. Hemos tenido muy buenas conversaciones, muy buenos invitados y también una participación creciente de personas como ustedes, interesados en conversar y en informarse de lo que está pasando. Esa es la idea. Hoy el tema que nos convoca tiene que ver, ni más ni menos, con el resultado de la elección en Estados Unidos. Como pueden ver ahí, el título exactamente es El futuro de una nación y del mundo. Claves para entender el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Un tema extraordinariamente complejo, interesante y bueno, qué más contingente que los resultados de esta elección que acabamos de conocer hace poco más de 48 horas, digamos. En el día de hoy nos acompañan las personas que podemos ver acá, a quienes les agradezco su asistencia, su participación en este ciclo. Parto aquí a mi lado, Juan Pablo Toro. Juan Pablo es máster en Ciencia Política y periodista de la Universidad Católica. Es director ejecutivo de Athena Lab y analista geopolítico. A su lado está Pilar Lizana, quien es doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense. Es máster en Ciencia Política, licenciada en Historia y periodista de la Universidad Católica. Pilar también es académica de la UAI e investigadora senior de Athena Lab. Y finalmente está con nosotros Carlos Franco, quien es magíster en Comunicación Estratégica por la Universidad Adolfo Ibáñez y periodista por la Universidad Católica de Concepción. Carlos es también académico de la UAI y autor del libro titulado Donald, de aprendiz a presidente, que hoy cobra quizás más vigencia que nunca, ¿no es cierto? Bien, dicho esto, ya sabemos que el tema frente al cual estamos, ¿no es cierto?, tiene una cantidad de aristas realmente extraordinaria. Y bueno, ojalá podamos abarcar algunas de ellas, las más relevantes quizás, en esta conversación. La idea también es que podamos dejar algunos minutos al final para que el público pueda hacer preguntas también. Y bueno, la verdad es que dentro de las múltiples entradas que puede tener este tema, una que ha estado, digamos, en el tapete de manera particularmente intensa o nítida, tiene que ver con las consecuencias geopolíticas que tiene este resultado de la elección de Estados Unidos. Me refiero fundamentalmente al rol que puede jugar Estados Unidos y Donald Trump, ciertamente, frente a una serie de conflictos que hoy están, digamos, particularmente activos en distintos lugares del mundo. Pensemos, por ejemplo, en lo que está pasando en Medio Oriente. Hay un conflicto extraordinariamente complejo, Gaza, Israel, Hamas, Irán, el Líbano. Hay un verdadero polvorín ahí que no parece tener punto de retorno. Y Donald Trump ha dicho que él puede terminar con ese conflicto en un corto tiempo. Ha sido una de sus promesas quizás más estridentes, ¿no es cierto? Capaz de terminar un conflicto como nadie, capaz de resolver y darle término a un conflicto como nadie ha podido hacerlo hasta el momento. Está el conflicto en Ucrania, Rusia, está China, Taiwán, y ciertamente Estados Unidos está llamado a jugar un rol muy relevante en cada una de esas situaciones, de esas álgidas situaciones.
Entonces, Juan Pablo, me gustaría partir preguntándote a ti por este tema. ¿Cómo ves tú el rol de Estados Unidos, la figura de Donald Trump frente a estos tres conflictos que están algunos ya, digamos, en un estado de gran complejidad y también de mucha violencia, otros ahí más latentes, como podría ser lo de China, Taiwán? ¿Cómo ves tú ahora esa participación de Estados Unidos, el rol de Donald Trump y todo lo que implica Donald Trump, su personalidad, bueno, cómo puede intervenir él de cara a esta situación? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y buenos días y gracias también a ustedes por asistir a este nuevo evento de la universidad aquí que me tiene invitado, así que estoy muy contento de estar acá y compartir aquí con grandes amigos. Y bueno, efectivamente, cuando analizamos a Trump y lo que significa su victoria en la implicancia del contexto que tú bien describes, evidentemente tenemos el beneficio de conocer lo que fue su primera presidencia. Entonces no estamos ante un novato, ¿no? Llega y tiene un antecedente previo. Es cierto que Trump llega a un mundo donde hay unas guerras abiertas. Irán y Israel ya no se están atacando indirectamente a través de milicias. Se están disparando misiles y se están bombardeando. Entonces eso es lo más cercano a una guerra directa y obviamente una guerra directa Rusia-Ucrania. Y él en su discurso de victoria, la misma noche el martes, dijo: yo estoy aquí para cerrar guerras, no para abrirlas, ¿no? Lo cual me llamó bastante la atención. Es un discurso que parece robado a los demócratas. O sea, era el discurso de Obama en su primera administración: yo vengo a cerrar guerras. Afganistán, que no lo hizo; Irak, que sí lo hizo en gran parte, muy apresurado, tal como lo hizo Biden con Afganistán. Entonces, viene con este discurso. Yo creo que Trump siempre sobrepondera un poco sus capacidades negociadoras por su pasado, ¿cierto?, en el mundo de los negocios, y dice: yo soy capaz de resolver todo en 48 horas. Es parte de la hipérbole que hace parte de su discurso, ¿ya? Entonces, no va a ser en las 48 horas, pero él sí ejerce una cosa muy importante que cultiva mucho la relación personal. Putin tuvo palabras bastante elogiosas, pero un par de días, eso sí, pero no creo que sean amigos, pero sí hay una relación personal de tú a tú. Y hay una cosa que es muy cierta. Yo trato de ver el mundo como es, no como debe ser. Uno puede tener distintas posturas sobre quién tiene la razón o no en los conflictos. En el caso de Ucrania, tengo muy claro que la invasión es ilegal y no provocada de Rusia. En el tema de Medio Oriente, la situación actual es producto de dinámicas que se arrastran hace décadas y que la verdad nadie ha podido resolver hasta ahora. Entonces, mucho más complejo. Además que hay desde actores estatales a no estatales, o sea, milicias, Estado. Entonces, hay panoramas más complejos. Pero yo encuentro por lo que fue su primera administración, Trump habla en un lenguaje de poder y que finalmente es el lenguaje de poder que respeta a Putin, que respeta a Xi Jinping, Erdogan en Turquía, en fin, Bibi Netanyahu en Israel. O sea, todos los líderes fuertes están acostumbrados, ¿cierto?, hoy día a hablar de una forma y de imponer su punto de vista de una forma donde la Nación Unida no tiene relevancia, donde las reglas internacionales tampoco son tan importantes. Entonces Trump pone sobre la mesa su poderío y le dice: este soy yo, estas son mis líneas rojas. El problema de las dos administraciones demócratas que tuvimos de Obama y Biden es que las líneas rojas que tuvo Estados Unidos durante mucha época se desdibujaron, y algunas potencias revisionistas especialmente tomaron actitudes o ejecutaron acciones que generaron un mundo más inestable, porque dijeron: Estados Unidos no va a responder. Invado Ucrania, me tomo Crimea, Estados Unidos me tira un par de sanciones económicas y yo sigo mi curso y sigo mi vida, reoriento mi comercio un poco. Entonces, porque Estados Unidos ya no está dispuesto a responder y a involucrarse. Entonces, en ese sentido, Trump tiene una forma de ser que yo creo que sus contrapartes, puede que a uno le guste o no, sí la entienden mejor o la respetan más. Eso es una cosa. Y lo otro también, Trump viene desde el punto de tener unas fuerzas armadas. Cuando hay un concepto que es de la época Reagan que se llama paz a través de fuerza. ¿Eh? Es mucho más antiguo, es de Adriano, ya que está leyendo los clásicos. Pero es la paz a través de la fuerza. Y lo que quiere, lo que leo, según la gente que creo que va a trabajar con Trump en el sector defensa, es que él quiere reponer la disuasión. ¿Eh? O sea, esa capacidad, ¿cierto? La disuasión siempre funciona en la mente del adversario. O sea, en el fondo volver a
generar un cálculo en el adversario que diga de que es mejor no hacer, tomarse esa isla, invadir esa península, ¿cierto? Hostigar a tales barcos porque Estados Unidos puede reaccionar. Entonces, yo veo una persona que va a tener un rol importante en un juego de poder, que eso sí requiere planificación y cálculo fino, ¿ya? La gente que pasó por el Departamento de Defensa y fueron asesores. Trump tuvo 4 asesores de seguridad nacional, lo cual es bastante inédito, y 3 secretarios de defensa en 4 años, lo cual también es inédito porque le da un periodo muy corto. Y fueron gente muy talentosa. Jim Mattis, un general súper reputado, jefe de los Marines, etcétera. El general McMasters como asesor de seguridad nacional. Y esta gente no salió contenta. Es más, salió pelando, como diríamos un buen chileno. Entonces, vamos a ver qué lo rodea, porque yo entiendo que él va a tener esta posición más asertiva, pero eso requiere también tener un equipo que entienda esa posición y la ejecute bien, porque estamos en un mundo cada vez más peligroso. Muy cortito, pero a raíz de lo que dijiste, ¿crees que, ¿crees que en el mundo actual esa estrategia de, digamos, disuadir mediante la amenaza, finalmente, mediante una amenaza de que voy a reaccionar con la fuerza, es una estrategia más segura para el mundo de hoy? Acá obviamente no podemos pensar en una respuesta taxativa frente a eso, pero ¿cuál es tu visión frente a No, eso? yo creo que de todas maneras, o sea, rearticular la disuasión es fundamental para el mundo. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, en Medio Oriente? Es que la disuasión ya no está funcionando. O sea, Irán perdió el miedo de atacar a Israel. Israel también perdió el miedo de atacar a Irán. La disuasión en muchas partes no está funcionando. Rusia no tenía miedo de invadir Ucrania porque veía que Europa Occidental no iba a reaccionar. Entonces, los periodos que hemos tenido menos guerra son justamente los periodos donde todos tienen un cálculo un poco más conservador sobre el riesgo. ¿Y esa estrategia puede funcionar con China? ¿Puede Estados Unidos disuadir a China también? Yo creo que en este sentido Trump va a redoblar la apuesta con China, porque la verdad es que él, a diferencia de Biden, que en mi opinión quería como manejar la competencia con China, Trump quiere ganarla. Y si bien no está ligado totalmente al campo de la seguridad más dura o clásica relacionada con la defensa, una alza de aranceles a los productos chinos, que viene anunciando en su campaña, le va a pegar a China justo en un momento que su economía se está frenando. Y evidentemente, con una economía que se empieza a frenar, tú tienes que calibrar mejor cómo asignas tus recursos a distintos campos, y entre eso al campo militar, donde China ha venido creciendo fuertemente, pero sin alcanzar, ¿cierto?, la superioridad que tiene Estados Unidos en ese plano. Entonces, además que Estados Unidos tiene, yo siempre digo, Estados Unidos tiene un activo que no tiene ninguna potencia que pretenda ser potencia global como China o Rusia, incluso India, alianzas. Entonces, cuando uno mira el poder de Estados Unidos, no lo tiene que mirar individualmente, tiene que mirar Japón, tiene que mirar Corea del Sur, tiene que mirar OTAN, tiene que mirar, entonces, la idea de rearticular esta capacidad, ¿cierto?, disociada de Occidente, me parece, que lidera Estados Unidos, me parece una estrategia muy plausible, muy lógica por la demás, porque justamente es lo que se ha perdido. ¿Y cuál es la narrativa que hay en Oriente cuando uno lee? Que Occidente está debilitado, que Occidente está dividido y que no está dispuesto a ir a la guerra y a morir por distintas causas. No, eso es lo verdad. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahora podríamos hacer un zoom a Estados Unidos propiamente tal y a la figura misma de Trump. Hay algo que resulta bastante paradojal en este resultado, ¿no es cierto? Y es que yo creo que es de todos conocidos, ¿no es cierto?, el hecho de que Trump tiene una personalidad que genera muchos anticuerpos, es decir, es una persona que suele descalificar a sus oponentes, es una persona bastante avasalladora, tiene un grado de narcisismo, si se quiere, bastante elevado, un concepto de sí mismo que muchas veces lo hace ser muy arrogante y pasar por encima de quienes están frente a él. Y no solo eso, también, además de sus características personales, hay hechos recientes que resultan bastante graves y difíciles de tolerar.
Uno pensaría que una persona que se vio involucrado con una actriz porno en un escándalo sexual y que compró el silencio de esa persona y que producto de eso arrastra hoy una condena penal, uno pensaría que bueno, es un argumento no menor como para alejarse de esa persona o al menos querer alejarla del poder. Y al mismo tiempo no podemos olvidar que Donald Trump alegó fraude en la última elección que perdió con Biden y que sin duda fue él quien provocó los sucesos extremadamente graves que vimos en el Capitolio. Entonces, a pesar de esos antecedentes personales, Trump gana por goleada. Hay algo ahí que resulta difícil de calzar, es como que las piezas no terminan de cuajar bien, hay algo paradojal en esta elección porque pareciera ser que da lo mismo la persona, finalmente, da lo mismo las características de la persona, si es que esas características se alejan de lo que podríamos considerar las virtudes tradicionales de la política, la prudencia, el respeto, ¿no es cierto? El respeto a los otros, el respeto a las reglas. Trump obviamente no calza en absoluto con ese modelo. Entonces, ¿cuáles serían, a tu juicio, Pilar, las razones que explican este triunfo de Trump a pesar de que en términos personales probablemente pienso, quizás me equivoco, quizás es justo lo contrario, pero pienso que por sus características personales es difícil que la mayoría quisiera tener a Trump dentro de su familia o como alguien cercano o como un amigo o como un compañero de trabajo y sin embargo sí lo quieren tener como presidente. Entonces hay ahí algo que podríamos como hacer un doble clic para tratar de entender por qué ganó Trump. Ahora, quizás en todo lo que he dicho estoy radicalmente equivocado y quizás lo que a mi juicio parecen ser vicios como la arrogancia, la prepotencia, incluso la violencia en el trato, quizás hoy esas son las nuevas virtudes de la política. Puede ser también, lo vemos en Milei, lo hemos visto en Bolsonaro, lo vemos en una serie de líderes autocráticos, ¿no es cierto?, que apelan más bien a ese tipo de características, ¿no es cierto?, la agresividad verbal, la descalificación. Bueno, en fin, ¿cómo lo ves, Pilar? Bueno, primero muchas gracias a la universidad por invitarme a este ciclo de conversación. Y la elección de Estados Unidos yo la miré un poco distinto, no porque no me interesara el mundo, digamos, pero porque un poco me gustó reflexionar sobre qué es lo que estaba pasando en Estados Unidos para elegir a una persona con estas características para que lleve a ciertos votantes a decir que está peleando por América, que está defendiendo la democracia. ¿Qué pasa con esos valores de Estados Unidos? Me pregunté, dije, bueno, en una de esas, este candidato es el que está encarnando los valores de Estados Unidos y le está hablando a esas personas. Y ahí un poco metí varios elementos a la juguera, por decirlo coloquialmente, y empecé a mirar el sistema electoral, esta elección indirecta que votamos por una persona, pero tenemos que ganar el colegio electoral. Entonces ahí yo dije primero, bueno, el que haga la mejor matemática electoral tiene mejores posibilidades. Y un poco lo que le pasó a Trump en la elección anterior. La elección anterior él pierde el voto popular, pero logra hacer la matemática electoral y tener los electores suficientes. Hoy día eso cambió un poco, porque además de esa matemática electoral que logró hacer, ganó el voto popular. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y ahí un poco quise mirar también qué es lo que estaba en la otra vereda, cuál era el discurso de la otra vereda, considerando sí también que la vicepresidenta Harris asume de una forma difícil, digamos. Ella no pasó por una primaria, no pasó ese proceso de debate, tal vez que desde un principio. Entonces, hay que poner esos elementos, pero el discurso de la vicepresidenta, muy asociado al aborto, al tema de las minorías, podía ser un discurso muy atractivo, quizás para las costas, para el establishment, pero para ese Deep America del centro, quizás no era lo que querían escuchar. Quizás ellos querían escuchar qué es lo que iba a pasar con la economía, voy a tener o no voy a tener trabajo, para resolver sus problemas del día a día. Y ahí viene la otra pregunta en el fondo. ¿Qué tan relevante es para ese americano votar por presidente o votar por su gobernador? Porque aquí también pasa un poco que las elecciones locales pueden llegar a ser mucho más importantes para ellos, porque ahí se toman decisiones que les afectan directamente su día a día,
más que las decisiones que se tomen a nivel nacional, porque el presidente es la persona que está encargada de la defensa, de la economía a nivel macro, de las relaciones internacionales, que muchas veces para ese americano profundo lo puede ver un poco más lejano de sus problemas del día a día. Y ahí el valor que tiene el personaje que crea Donald Trump, porque finalmente cuando nos transformamos en candidatos creamos nuestro personaje, es lograr transmitir sus ideas, su relato a la población para ganar el voto popular, pero también hacia el partido, porque no hay que olvidar que esto no solo se trata de Donald Trump. Los republicanos ganaron la presidencia, ganaron el Congreso, y entiendo también que están muy bien posicionados en el Poder Judicial. Entonces, estamos hablando de que están con un control importante de los tres poderes del Estado. Y ahí la otra pregunta que nos podemos hacer es qué pasa con los check and balance. Cuando se escribe la Constitución de Estados Unidos y se desarrolla todo ese proceso, el check and balance era algo fundamental porque ellos rechazaban un poder absoluto de la monarquía y es algo que han ido mostrando permanentemente. Entonces, ¿cómo este líder tan fuerte que golpea la mesa, que se acerca más a otras características que a un presidente democrático dialogante, logra ganar? Y ahí yo quiero traer un ejemplo, porque a mí se lo comenté a Juan Pablo hoy día antes de empezar. Nosotros en Athena Lab hemos conversado con un latino, Joseph, que vive en Estados Unidos, el asesor al Congreso, trabajó en un centro de estudio, fundó su propio centro de estudio, y en sus redes sociales explicó que él votaba por Trump y que el voto latino por Trump era porque Trump estaba dispuesto a pelear por América. Y si vamos al discurso, cuando Trump asume que gana la elección, él dice: yo voy a pelear por usted, por su familia, ocupa ese mismo concepto. Y Joseph en sus redes sociales decía: él recibió una bala por América. Y Trump en su discurso dice: Dios me perdonó la vida por algo. Entonces está apelando emocionalmente a ciertos conceptos que si uno retrocede en la historia, los ve muy presentes. Dios está muy presente, el pueblo elegido para llevar sus valores. Y este presidente que logra transmitir que él va a pelear por esos valores a pesar de las características que tenga. Entonces, el logro de Trump es poder balancear de alguna manera este relato que construye el personaje con eso que necesita el americano profundo. Y al final del día, para Estados Unidos eso es súper importante, porque sus valores originales y fundacionales con los que construye su identidad nacional están mucho más cerca de esta persona que, a pesar de tener todas las características y todos los calificativos que se le puedan dar, dice: yo pongo a América primero. Y exactamente, eso importa más que cualquier cosa. Y en la otra vereda tenemos a una candidata que está con esta famosa agenda woke de las minorías, que se centró mucho en el aborto y que estamos olvidando que hay un gran porcentaje de hombres y mujeres conservadores en Estados Unidos. Y ahí hay una proporción de mujeres importantes que vota por Donald Trump, a pesar de Stormy Daniels y todo esto. ¿Por qué? Porque también muchas veces ellos dicen: bueno, no me importa lo que él haya hecho si me va a resolver mis problemas. Entonces, eso en Estados Unidos es súper importante y se ha cuestionado mucho el tema de la migración, de cerrar la frontera. Bueno, eso ya pasó muchos siglos atrás. No es nuevo que venga un presidente o un político a proponer cerrar fronteras. Son políticas que vimos en la historia en el siglo XIX con distintas nacionalidades que llegaban en el fondo, pero Trump ha mostrado ciertos aspectos que uno puede notar en la construcción del Estado de Estados Unidos. Entonces, yo creo que al unir esos puntos, a pesar del personaje, logró transmitir un relato y ganarse la confianza de esos votantes. Muchas gracias, Pilar. Podríamos hacer también un doble clic en algo que mencionaste tú, que tiene que ver con el ciudadano, digamos, de la América profunda, ¿no es cierto? Sería interesante, Carlos, te pregunto, conocer o elaborar un poco más cuáles son las características de ese votante, ¿no es cierto?, de ese ciudadano que claro, que finalmente opta por este candidato, ¿no es cierto?, que conecta con una serie de elementos emocionales e históricos también, pero que al mismo tiempo también contradice otros elementos tradicionales, históricos, como el equilibrio de poderes, ¿no es cierto?, o la idea
el concepto republicano del respeto, de la prudencia, bueno, en fin. Pero resulta interesante al menos a ver si puedes enfocarte en dos aspectos que creo que llaman la atención. Uno, pensando en la identidad de ese ciudadano, de ese votante, ¿hasta qué punto pesa esta figura, digamos, de este Trump autoritario, de este Trump que incluso dice en un momento yo quiero ser dictador por un día, en alusión a cómo va a solucionar una serie de problemas, pero bueno, todos sabemos que el que es dictador por un día no tiene mayor problema en serlo por 2 días y por un año, y sabemos perfecto que los dictadores se engolosinan con el poder. Por lo tanto, no es menor que Trump haga esas declaraciones y que al parecer, paradojalmente, lejos de causarle un perjuicio a su campaña, pareciera ser que ese tipo de declaraciones le juegan a su favor. Por lo tanto, hay ahí algo que podríamos pensar que está conectando con aspectos de la identidad del votante estadounidense, que ve con buenos ojos el autoritarismo, la fuerza. Y por otro lado, también llama mucho la atención que teniendo en su historial Trump todo este episodio, ¿no es cierto?, de este escándalo sexual y una serie también de acusaciones previas, en fin, vemos que el voto femenino en esta elección fue mejor que el de la elección anterior y que en realidad, lejos de lo que se pudo haber pensado, que las mujeres podrían haber apoyado mayoritariamente a la candidata mujer, eso no ocurrió en el caso de esta elección y Trump obtuvo una votación mayor digamos, entre las mujeres, comparándolo con las otras veces. Entonces, ¿qué ocurre ahí en términos identitarios, en términos de las características del votante? ¿Será que Estados Unidos no quiere mujeres en la presidencia? ¿Que quizás quiere machos alfa, autoritarios, fuertes? No sé, ¿qué puedes decir al respecto, pensando, insisto, en las características y en la identidad del ciudadano de la América profunda? Voy a tomarme de tus palabras hace un rato, que decías, ¿por qué querrían tener un presidente tan inapropiado si uno no quiere tener un amigo, un familiar? Pero uno tiene un amigo como Trump. Uno tiene un familiar como Trump. Y seamos sinceros, no solo uno, seamos sinceros, todos tenemos algo de Trump adentro. Un pequeño Trump reside en nosotros. ¿Sí o no? ¿Qué pequeño Trump reside en nosotros? Yo tengo amigos que han soñado con la actriz porno. Yo he tenido momentos de rabia en el que he tenido ganas de golpear la mesa y que dígame aquí alguien que no lo haya tenido, ganas de golpear la mesa y decir fuera de las reglas del juego, aquí falta alguien que con autoridad resuelva esto ahora y después sigamos en el estatus, en el marco de las cosas que funcionan bajo los códigos de decencia que hemos establecido como sociedad que debiese funcionar una democracia. Ese pequeño Trump que reside en alguna parte, una inteligente campaña de microtargeting supo detectarlo. ¿Dónde están los pequeños Trump? Y yo siento que esto nos invita a hacer la resignificación del ciudadano del interior, de la América profunda. Y aquí quiero marcar el acento porque lo conecto con lo identitario. Si la filosofía, y hubo debates muy interesantes en la década del 50, de cómo la democracia era una cuestión tan inmaterial y a la vez tan presente, que era sumamente compleja de definir con fronteras. O sea, si la democracia es así de compleja, identidad y nación son cuestiones tremendamente complejas hoy día, en este tiempo en que está todo tan abierto, ¿no? Y en el caso norteamericano, si uno hace la revisión de lo identitario, igual tiene que entender cómo funciona el sistema, que elección tras elección, al no ser obligatorio el voto, convoca a grupos humanos que se entusiasman por ir a votar o prefieren quedarse en casa. Y entre el 88 y el 2008, durante 20 años funcionaron con unos códigos muy del western, del hombre blanco y la supremacía del hombre blanco, muy de vaquero, muy de las películas de la época, asociado por cierto a la Guerra Fría, asociado a la figura de Reagan, y los manuales de comunicación política y de los personajes que hacían las estrategias de comunicación política estaban basadas en eso, la supremacía del hombre blanco. El latino, 2,5% representaba en ese tiempo, adiós. La mujer
tiene pocas ganas de participar y no hemos tenido candidatas fuera. Los jóvenes, en la medida que se sienten presionados por los familiares más inmediatos, los papás, ok, pero el hombre blanco es el que nos importa. Barack Obama cambió esas reglas del juego en el 2008, cuando constituyó aquello, y vuelvo a lo de nación, aquello que se llamó ante la prensa la Nación Obama, porque era un grupo que marcó la elección y se constituyó como la nación relevante en esa elección. Que fueron mujeres, que fueron jóvenes, que fueron latinos, convocados por un discurso que les hizo mucho sentido. Pues bien, ¿cuáles son las naciones, hablando aquí del futuro de la nación, cuáles son las naciones que asoman en esta elección? Yo creo que ahí es donde tenemos que resignificar la América Profunda, porque nos queda la imagen cuando hablamos de América Profunda como muy del campo. Un tipo que vive en un tráiler, un tipo que anda con una paja aquí, que anda mascando tabaco, ¿no? No es ese hoy día. En la elección anterior de Trump, 2016, el de la América Profunda fue la persona que durante muchos años trabajó en una industria americana pujante, que conoció los beneficios de aquello, que tenía estabilidad, puntos claros, cómo funcionar, vivir. Su vida era trabajar largamente en un lugar, jubilarse, estar bien y dejar bien a los que venían después, que eran sus hijos. Y ojalá sus hijos pudieran hacer lo mismo después. ¿Y quién no tiene algo de eso en su interior? Todos tenemos algo de eso. El instinto de sobrevivencia, la herencia evolutiva nos dice que eso es bueno. Entonces es de sentido común. Bien, pero ese personaje cambió con el tiempo. Hoy día no es el conservador entendido como el, comillas, redneck. No, hoy día estamos hablando de una persona de 40 años que consume mucho contenido de mente de tiburón. Mente de tiburón. Gánale al sistema. Descubre cómo hacer que el éxito llegue a ti rápidamente. Eso fue lo que detectó el equipo de Trump. Por algo reclutan a Elon Musk. ¿Quiénes estaban con Kamala Harris? La mitad de los premios Nobel vivos. O sea, perdón, pero estamos hablando de la elite, de la super ultra elite. Esa partícula, ese píxel en la fotografía que significa la sociedad, ese píxel le dijo a Kamala Harris, estoy contigo. Con una declaración que para quienes entendemos desde la élite cómo funciona el sistema, tenía todo el sentido común. Incluso mi amigo que sueña con la actriz porno también le hacía mucho sentido común y decía, sí, la verdad es que, como dicen los premios Nobel, una economía centrada en lo interno, con un alto gasto público, va a producir un descalabro total. Una economía que no entienda códigos de sostenibilidad, de sustentabilidad, códigos de tecnología y energía verde, por cierto que no es sostenible en el tiempo, es pan hoy, hambre mañana, pero eso lo dicen los premios Nobel en una carta que llega al New York Times, al Washington Post, al USA Today, al Miami Herald, que son los medios de la élite. Entonces nuestras conversaciones de ese sentido que nosotros queremos darle a la democracia estaban en esas capas de la élite, en esos espacios. Y en eso la performance de los demócratas es muy buena. Las encuestas que estaban haciendo, buscando el sentir en las ciudades. Y Trump estaba trabajando con su equipo en el podcast con mayor audiencia en Estados Unidos. 45 millones de personas siguieron durante 3 horas una conversación con Donald Trump. 100 millones lo habían seguido antes en X con Elon Musk, escuchando cómo una persona que le ha ganado al sistema, que es un tipo joven, que no tiene empacho en salirse de las reglas para ganar, puede mostrarte a ti que ese es un camino posible. Hemos tenido votantes de esto en este lado del mundo, acá en Chile. Entonces, creo que esto nos invita a repensar. ¿La democracia triunfó? Sí. ¡Wow! ¿Triunfó por qué? Porque la democracia tiene 3 formas de accountability básicas. Transparencia, participación y autorregulación. En participación funcionó. 144 millones de votos han sido contados hasta ahora en el 90 y tanto %. 144 millones de votos. Trump ganó por casi 5 millones más. Trump ganó también por la fórmula de 538 por la mitad más 1. Es decir, ganó en todos los códigos de participación. El tema es a quién convocó a participar. Quiénes están en esa nación marcando las reglas del juego hoy día. Perfecto, gracias Carlos. Juan Pablo, ¿querías comentar algo? Sí, un poco complementar lo que estaba diciendo Carlos La Pilar. Efectivamente, lo de Trump en Rogan es muy sintomático que Trump en sí mismo se ha convertido... hoy día el candidato es el mensaje. O sea, el candidato no tiene que tener mensaje.
De hecho, hoy día se sabe que los candidatos más bien antes tenían el storytelling, ¿cierto? Y se preparaban, se dedicaban a preparar un largo discurso para explicar por qué son mejores. Hoy día el caos narrativo es parte de las campañas. Tú eres el peor. Yo lo voy a salvar a ustedes. Da lo mismo. Incluso me puedo contradecir a mí mismo y da lo mismo. Eso al día siguiente se olvida. Entonces, Trump es un mensaje en sí mismo, tal como lo fue Milley, son candidatos mensajes. Entonces, su comportamiento y también en la selección de los medios o las plataformas a las cuales acceden. Sí, el fin de semana pasado creo que fue Kamala Harris a Saturday Night Live, ¿ya? Un programa icónico de la televisión estadounidense, pero que está cumpliendo 50 años. Que también es conservador en cierto modo, claro. Y será chistoso, pero es conservador. Es la televisión clásica. ¿Ya? NBC incluso tuvo que compensar a la campaña de Trump con espacio, porque en el fondo fue una puesta en escena, no sé si la vieron, pero totalmente favorable a Kamala Harris, muy divertida igual, pero favorable. Pero en cuanto impactó ir a la televisión tradicional versus ir a redes. Entonces, Trump, en ese sentido, y la gente lo rodea, entiende mucho más cómo se hacen las campañas ahora. Y también entiende algo que lo decía la Pilar, y también, o sea, no entiendo por qué piensan que los latinos es un bloque monolítico, ¿no? O sea, oye, yo soy latino, entonces estoy súper angustiado porque le pasa a los cubanos aquí dentro de Estados Unidos y lo terrible que le pasan los venezolanos. No es así, claro. El latino que ya está dentro de Estados Unidos, regularizado, que está integrado, no quiere que vengan más latinos tampoco a quitarles trabajo, si es la verdad. O sea, incluso son los más, yo lo he escuchado sin peste hablar de que esta gente no entre, o sea, como... Entonces, es más bien, no son bloques monolíticos. O sea, los latinos no van a votar en bloque porque son latinos, tienen una identidad también bastante amorfa y mestiza. Entonces, no, somos latinos, votemos igual. Somos todas mujeres, votamos todo igual. Somos jóvenes, votemos todo igual. No, los grupos, perdón, son diversos en sí mismos. Entonces, eso también a veces yo creo que genera errores de cálculo. Y la campaña de Trump siempre me pareció mucho más sofisticada en el sentido que apuntaba ahí donde podía crecer. La campaña demócrata era más general, ¿no? Sí. Ahora, Kamala Harris, dándole un beneficio a ella, tuvo que hacer una campaña de 2 meses. No fue mala para 2 Fue meses. impecable en 2 meses. Yo creo, junto a una Fue cantidad de brillante plata en 2 meses. inverosímil. Era impopular, se volvió popular. O sea, tuvo un súper desempeño para un breve periodo. ¿Ah? Yo creo que en esto también, o sea, la responsabilidad de los demócratas en haber insistido en poner a Biden, argumentando el peso que efectivamente tiene ser el presidente en funciones, pero dado que no está en capacidades, también fue un error. O sea, entonces, en ese sentido, y para concluir, un poco fuera de lo que tú me estás preguntando, pero si Trump no hubiera ganado, su primer gobierno hubiera sido un paréntesis. Hoy día, más bien, es básicamente una nueva forma de partido republicano, que justamente abandona los valores clásicos del Partido Republicano. El Partido Republicano, el partido pro libre comercio, el que firmaba el NAFTA, ¿cierto? Con George Bush y con, en fin, Salinas Gortari y toda esta gente en los 90. El partido que le buscaba un área de libre comercio en la América, ¿no? El partido pro inmigración. Claro. Y ahora el partido anti-inmigración y el partido proteccionista. Entonces son unos cambios de eje que se producen en los partidos cada ciertas décadas, como pasó en los años 50 o 60. O sea, el Partido Demócrata era el partido más bien de los blancos del sur y más bien racista en ciertos sectores. Y el Partido Republicano era el partido del hombre de la clase media, del Don Draper, de Mad Men. Era el Partido Republicano, el partido de la clase media, el partido más liberal, el partido más abierto de las ciudades. Y ahí se produjo un cambio de eje del Partido Demócrata, sobre todo con la llegada de los Kennedy y todo el cuento. Se produjo un cambio de que el Partido Demócrata cambió sus valores. Entonces creo que también aquí el Partido Republicano, como lo conocíamos, cambió y Trump ya no es una anécdota, sino en el fondo un símbolo de una rearticulación. Perfecto. Sí, claro, Pilar. Es que lo que pasa es que Juan Pablo comentó una cosa muy interesante, porque él dice el lenguaje de poder de Trump que genera que los líderes fuertes lo respeten. El presidente de Estados Unidos está a cargo de la seguridad, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, ese lenguaje de poder de Trump quizás puede ser mucho más interesante tenerlo como presidente para comandar las Fuerzas Armadas, entendiendo que Estados Unidos se involucra en conflictos y tiene su participación en asuntos globales. Y lo otro, que aquí yo no tengo la respuesta, pero siempre trato de hacer la reflexión, porque esta es segunda vez que se cuestiona en el fondo,
en la elección anterior Trump competía con una mujer. En la elección de ahora Trump competía con una mujer. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a que una mujer sea el comandante jefe de las Fuerzas Armadas en un mundo como está hoy día? Entonces, no tengo la respuesta, pero creo que es una pregunta que hay que hacerse, porque es una pregunta que se está haciendo y que he escuchado yo que nadie ha llegado a una respuesta definitiva, digamos. Es un punto clave, sin duda. Ahora, en el pasado uno podría pensar que Obama también era el comandante en jefe, o sea, cumplía el mismo rol, etcétera, pero su actitud frente a los otros y frente al mundo era muy distinta a la de Trump. No era la actitud de aquí vengo yo, el más poderoso, a aplastar a cualquiera que venga de alguna manera a cruzarse en mi camino, ¿no es cierto? Y sin embargo, Obama fue elegido y reelegido, digamos, representando esa manera de ser, digamos, que se podría acercar más, si uno lo pone en términos, claro, como masculino, femenino, es como un liderazgo que podría alejarse de esta como masculinidad llevada al paroxismo de Trump, ¿no es cierto? Basada como en la idea de la fuerza, del poder que se impone. Pero ahí el Bueno, contexto sí, sin importa duda. mucho. Por supuesto que sí. Pensemos en Latinoamérica. ¿Qué lugar ocupamos en la agenda de Trump cuando está Medio Oriente ardiendo, Ucrania, China, Taiwán, Corea? ¿Estaremos en algún lugar de la lista de inquietudes para Trump? Bueno, Sí. México, sin duda, hay ahí un tema migratorio que es fundamental. ¿Cómo ven ustedes, lo dejo más abierto, podemos ir ya pimponeando un poco las respuestas? ¿Cómo ven ustedes la relación de Estados Unidos con Venezuela? Bueno, con México, sin duda, migración, Venezuela, Maduro, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se puede dar esta relación Trump-Maduro? Latinoamérica y narcotráfico, Latinoamérica y criminalidad. Y en el último lugar, Chile. ¿Qué va a pasar con Chile? Acá hay algo que vaya a cambiar, que pueda cambiar. ¿Cómo ven ustedes ese escenario de este nuevo gobierno estadounidense y las realidades latinoamericanas actuales que están marcadas por estos fenómenos? Sin duda, migración, narco, crimen, crisis económicas, bueno. Yo creo que va a haber, así como coincido, pero plenamente en lo que decía Juan Pablo, de redefinición de un partido, de los republicanos. En esa redefinición de un partido o la aparición de un tercer partido eventualmente, aquí es interesante recordar que desde 1780 y tantos Estados Unidos no es el mismo país con 50 estados, con las mismas dos fuerzas preponderantes. En algún momento no había partidos, en otro momento era solo uno, después eran tres, después fueron dos. O sea, las cosas pueden cambiar. Nos parece que el mundo de repente es como tal como cuando nacimos, pero las cosas pueden cambiar y eventualmente van a cambiar. Creo yo que en la definición de ese partido también va a haber algo que incida en la mirada hacia América Latina. Creo que no es solamente que Trump se haya instalado, así como le conviene tener mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, a la vez esa mayoría también le va a meter presión a una agenda que ellos quieran promover. Desde ese lado yo creo que hacia la agenda chilena, voy a partir por el final que tú dejas al último, respecto a los intereses chilenos, eventualmente podrían verse afectados si es que alguna iniciativa de senador republicano y específicamente de zonas donde los chilenos han sido presentados en las narrativas de los medios como ciudadanos incómodos, esto del turismo delictual y otras cosas que han aparecido, eventualmente desde esos intereses más locales podría haber una presión hacia Trump para que ponga ciertos énfasis ahí. Pero creo yo que no por agenda propia instalada de Trump, así como ya, dentro de mi plan de gobierno voy a ver qué pasa con la visa waiver y qué pasa con Chile. No, eso no pasa por ahí. Creo que hacia América Latina va a ser un poco lo que conocemos de doctrina Monroe desde 1823, cuando ya instaladas las democracias, las independencias que comenzaba a haber en América Latina, los imperios europeos trataron de retomar esos espacios y entonces la doctrina Monroe dice América para los americanos, entendido como una esfera de influencia, un espacio de esfera de influencia norteamericana. Y probablemente desde esa base, desde ese pilar, sí va a haber un interés hacia América Latina, y específicamente China. China que viene con intereses marcados en materia de tecnología, que el 5G, que la electromovilidad y un montón de otras cosas más. En la medida que esa conexión
vaya a tocar los intereses de Estados Unidos. Yo creo que en ese sentido sí hay una agenda en el gobierno de Trump. Venezuela no creo. Yo no creo que se vaya a meter en Venezuela, salvo que Venezuela sea un problema que de verdad le reviente de alguna manera y tenga que hacerse cargo. Yo creo que no. Pero aquí hay dos expertos más profundos en materia de estrategia y probablemente tengan otra visión. ¿Qué podrían agregar? Pilar, Bueno, sin duda el tema de China va a ser un tema. Las inversiones que está teniendo China en América Latina pueden llamar la atención de Estados Unidos. Pero yo me quiero detener en el tema de la criminalidad, porque la verdad es que a Estados Unidos le va a importar la criminalidad latinoamericana si es que esa criminalidad le afecta a lo que pasa dentro de Estados Unidos. Y hoy día lo que nosotros estamos viendo en esta crisis del fentanilo es que los carteles mexicanos están controlando la venta de fentanilo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué criminalidad le puede importar? La criminalidad de los carteles que está generando un problema de salud pública. ¿Qué otra criminalidad le puede importar? Los grupos de crimen organizado que estén lavando el dinero de esas ventas de fentanilo. Y también eso lo pueden asociar muchísimo al tema migratorio, no porque la migración genere criminalidad, pero porque el problema en la frontera tiende a borrar un poco los límites de todos los asuntos que ahí se desarrollan, y me refiero a asuntos porque la migración no necesariamente va a ser un tema de seguridad, dependiendo cómo lo defina él, pero sí la migración puede transformarse y cruzarse con los asuntos o los problemas o las amenazas transnacionales que quieran lucrar con migrantes, llevando migrantes para allá, tratando, traficando personas. Entonces, en ese sentido, América Latina puede transformarse en un tema si es que realmente está desestabilizando internamente. Ahora, ¿cómo podría Estados Unidos llevar a cabo acciones para enfrentar eso? Bueno, o realmente Estados Unidos enfrentando directamente ese problema, o con algo que comentó Juan Pablo, con las alianzas. Quizás Estados Unidos no va a involucrarse directamente en América Latina, pero va a ir a buscar una alianza para que de alguna manera en conjunto se genere una acción que pueda tener un resultado que a ellos le convengan, y ahí un poco tomo lo que decía Franco con respecto a si tocan los intereses de Estados Unidos. Porque pensando en la narrativa de Trump, si es que tocan los intereses de Estados Unidos, va a transformarse quizás en un problema a tratar. A ver, América Latina no es prioridad, con excepción de México, pero México, cuando yo viví en México, los mexicanos hablan de México y América Latina como algo que queda también al sur. Entonces los mexicanos siempre han estado mirando a Estados Unidos y ellos iban a tener un tema problemático. Trump dijo que una de sus primeras medidas justamente va a ser reforzar la frontera, cosa que prometió en su primer mandato. Así que en esa línea sí va a haber para México va a ser más difícil convivir con Trump, yo creo. Pero, a ver, el caso Venezuela, Trump 1 aplicó una estrategia que se llamó presión total contra Venezuela, que incluía, entre otras cosas, vistosas más que nada, ponerle precio a la cabeza de Maduro, 15 millones de dólares, el Departamento de Justicia lo busca obviamente por tráfico de drogas, lanzar una cuarentena en el Caribe a través del Comando Sur para evitar la exportación de drogas desde Venezuela, y Maduro sigue ahí. Biden trató de abuenarse con Maduro, convencerlo que era bueno que adoptara un curso democrático que nunca estuvo en la cabeza de Maduro, y le levantó la sanción económica y Maduro sigue ahí, ¿ya? Entonces, yo creo que Trump puede encapsular el problema, como el de Cuba, el problema de ustedes. Creo que puede, si Maduro hace algo arriesgado con Guyana, donde pretende 2/3 de su territorio, ahí sí puede haber realmente problemas en la región. Entonces, tampoco veo ahí claridad al respecto. Sí, se menciona como Marco Rubio, el senador, como uno de los posibles secretarios de Estado, y ahí sí los venezolanos van a estar en problemas, y los cubanos también, ¿no? Pero eso va a depender mucho de quién sea el secretario de Estado también y en cuánto tengan su radar los países latinoamericanos. Ahora bien, tema China evidente. Nosotros en Latina Lab recibimos algunas visitas de asesores de congresistas y siempre cómo está Chile, y dura 5 minutos esa conversación y la conversación después, bueno, ¿y qué está haciendo China acá en la región? Así que evidente que va para allá la cosa. Y no lo veo algo como necesariamente negativo. La verdad es que hace mucho tiempo yo vengo advirtiendo que tenemos una excesiva dependencia de China. 35% de nuestras exportaciones van hacia allá, o sea, cualquier maniobra de China en contra de Chile podría desbaratar nuestro comercio exterior. Entonces nos podremos ver finalmente forzados a diversificar mercados, algo que ya estamos tratando de hacer con India, muy difícil, son proteccionistas, pero sí con la ASEAN.
Por otro lado, también veo también que puede haber oportunidades aquí, o sea, Trump va a estimular mucho a las empresas americanas que estén dispuestos al friendshoring o nearshoring, básicamente acercarse a Estados Unidos y acortar las cadenas de suministro con tal de reforzarlas y ser más resilientes, o tratar de ofrecerle a los inversionistas estadounidenses, identificarle los nichos donde podrían invertir acá, también es otra posibilidad. Y por lo demás, yo creo que, a ver, yo siempre le recomiendo cuando me pregunta gente de Estados Unidos, oye, ¿cómo Estados Unidos debería acercarse a América Latina? Yo digo, ¿qué es América Latina? O sea, si usted me va a decir la realidad comparada de El Salvador con Brasil en tamaño, inverosímil. Entonces, elija países con los cuales va a tener relaciones privilegiadas. No me cabe duda que el interlocutor, cuando Trump diga, oye, voy a llamar a América Latina para ver qué está pasando en ese barrio. Aló, Javier. ¿Ya? Hola, Che, que van a decir al otro lado. Voy a llamar a Milei. ¿Ya? Trump es muy de relaciones personales. Él ubicaba a Macri porque había tenido negocio con Franco Macri, con el padre Macri. Tuvo una buena relación. La única visita que hizo Trump durante su primer periodo a América Latina fue a Buenos Aires porque iba a la cumbre del G20. No era una visita de Estado. Entonces, yo creo que va a tener un interlocutor privilegiado, no va a ser prioridad, depende de quién asuma la Secretaría del Estado, qué va a pasar con los casos más problemáticos de la región, como Venezuela, pero creo que pueden haber oportunidades ahí y la verdad, a ver, se habla mucho de Trump como una amenaza a la democracia estadounidense es muy resistente y resiliente. Alexis de Tocqueville, tan venerado por esta universidad y con justa razón, lo decía, la organización intermedia sigue teniendo una prensa libre, en fin, incluso también esto de que hay varias capas de poder entre los condados, los estados federales y todo también hace que sí hayan check and balances. De partida Trump no puede remover al grueso de la administración pública de Estados Unidos, eso por ley. O sea, no puede remover, creo que el 10% o menos. Entonces también hay muchos funcionarios que van a seguir trabajando. Entonces, pero la verdadera amenaza a la democracia global están en China y en Rusia, perdón. Pero ahí es donde están esas amenazas. No están en Estados Unidos la amenaza a la democracia de esta región. La amenaza está en esos países. Y si Trump nos presiona con el tema China, bueno, debemos ser inteligentes para saber cómo acomodarnos. Y por otro lado, ya estamos advertidos. Mike Pompeo dijo en Santiago de Chile, abril de 2019, en Casa Piedra, ante el presidente Piñera, yo estaba ahí, o estaba el canciller Ampuero, dijo, ojo con los capitales corrosivos de China. Está muy incómodo en el gobierno del presidente Piñera, pero sabemos hace mucho tiempo que quizá nuestra excesiva dependencia de China nos va a costar caro tarde o temprano. No por lo que haga Estados Unidos, sino por lo que haga China. Y de hecho, los peruanos que están inaugurando un megapuerto la próxima semana deben estar pensando ahora cómo lo van a hacer presentable ante la nueva administración estadounidense. ¿Es esperable en el corto o mediano plazo que aparezca un Trump made in Chile? Pensando en que estos liderazgos irradian, ¿no es cierto? Exportan. Yo tendría que ser coherente conmigo y decir que si reside un pequeño Trump en muchas partes, en muchos rincones, ya lo hay. Digamos. El factor Trump ya está. Así como un calco, no, porque esas figuras son más bien caricaturescas. Pero las formas de campaña, sí, están instaladas. Esta forma de campaña de prefiramos estos otros espacios de conversación, no los tradicionales. Recuerden que Trump ganó la primera elección del top 100 de medios norteamericanos, donde están los medios de la élite, con el 98%, exactamente 98 medios que no le dieron el endorsement a él, la declaración de vamos con este candidato, que es una práctica de transparencia de los medios norteamericanos. Solo 2 de esos medios. Entonces sus medios fueron los otros medios, las redes sociales, las plataformas. Y esas candidaturas las hemos visto incluso en la última elección acá. Entonces eso ya está instalado. Las prácticas, esas cosas que además yo creo que así como todos los que estamos aquí, probablemente acá también, ese día estábamos con picoteo viendo la elección de Estados Unidos, que hace como el gran evento. Soy muy ñoño, mi familia dice, pero ¿cómo? Este es tu evento cada 4 años, no hay más. Literalmente, ahí estoy yo. Probablemente los partidos políticos estaban en la misma, pero también con calculadora en mano viendo qué modelos habían funcionado. Digamos. Entonces sí, permea, de todas maneras. Pero así como la copia feliz, exacta, no creo que tan así. No. Pero además los temas de campaña. Los temas de campaña, sin duda, los mismos. Sí, claro, los mismos. ¿Y qué responsabilidad
se le puede asignar acá en este resultado a la centroizquierda estadounidense y mundial también. Han salido varias cartas en los medios, en fin, que plantean la tesis de que en definitiva acá hubo una pasada de cuenta muy grande a la centroizquierda que en el último tiempo en Estados Unidos enarboló una serie de banderas, digamos, bueno, que se resumen digamos, en esta tendencia woke, ¿no es cierto?, de poner en el centro de la discusión las reivindicaciones identitarias, las minorías, y pareciera ser que, bueno, y todo eso de la mano también con esta cultura de la cancelación, en que cualquier cosa que oliera a discriminación, a desigualdad, a dejar de lado, atrás o a causar algún menoscabo a cierto grupo de la población, todo eso recibía como una censura, una condena inmediata y bastante, digamos, como potente, ¿no es cierto? Pareciera ser que hubo una saturación, ¿no es cierto?, de esa tendencia que, sin duda, que en su origen, por cierto, que encarnaba una virtud muy valiosa, que era un poco la de despertar frente a ciertas injusticias sociales, tomar conciencia, ¿no es cierto? De ahí viene, sin ir más lejos, el término de stay woke, ¿no es cierto? Pero al parecer eso, en buen chileno, se habría como chacreado de alguna manera y se habría llevado a un extremo que finalmente saturó a la población estadounidense. ¿Cómo ven esa tesis que han planteado algunos comentaristas en los medios? ¿Se puede atribuir este resultado, digamos, no tanto, en parte al menos, no tanto a los méritos de Trump y de su campaña, sino más bien como un voto de castigo a una centroizquierda que de alguna manera degradó y saturó hasta el extremo sus banderas de lucha? ¿Puedo yo? Pilar. Mira, yo creo que no es uno o lo otro, es un poco de ambos, porque efectivamente se generó una saturación con esta agenda de las minorías. Tampoco le vamos a pedir a la centroizquierda que deje de lado su agenda, eso es imposible, pero sí le tenemos que pedir que lea mejor la elección y el panorama para poder realmente llevar adelante su agenda, porque lo que pasó hoy día fue que no puede llevar adelante su agenda. Y en ese sentido también hay que atribuirle ahora al presidente electo Trump la capacidad de leer a los que necesitaba, porque finalmente lo que hace Trump es sacar la calculadora y hablarle a los que ellos necesitan. En un minuto se comentó mucho de que Trump le está hablando al hombre blanco y después se empezó a analizar el voto joven, el voto de la mujer, el voto latino, etc. Pero resulta que el hombre blanco es el que tiene más intención de levantarse a votar. Entonces quizás Trump no le estaba hablando al hombre blanco, le estaba hablando a esa persona que probablemente se iba a levantar a votar en un contexto de una elección voluntaria. Porque lo que necesitaba el candidato o la candidata era que los electores se levantaran a votar, no que le dieran su apoyo, porque yo le puedo dar su apoyo y no ir a votar y eso no sirve. Yo necesito que ese apoyo se traduzca en un voto. Entonces, aquí hay muchos elementos para poder llegar a una respuesta y no podemos responsabilizar a uno u otro. Sin duda que el tema de las minorías y este empuje de esta agenda woke que saturó a gran parte de la población es un factor importante. Pero también hay algo en el otro lado de la moneda que le permite ganar la elección. No es solamente el fracaso de uno o de otro. No, Juan Pablo, por favor. Yo sería un poco más fino, porque no sé si la centroizquierda, o sea, yo creo que más bien un fenómeno que ha pasado en muchas partes, como que los sectores tradicionales, por decir socialdemócratas, o lo que era la famosa tercera ola de Clinton, Blair y en los 90, Lagos y todo esto, básicamente vio estos grupos más bien jóvenes con estas nuevas agendas bastante identitarias, de alguna manera lo reconoció como cercano, porque son más de izquierda. A veces se vio sobrepasado por estos grupos y finalmente dijo apoyémoslo, un poco lo que ha pasado acá también. Y finalmente, en vez de mantenerse en su cierto política más tradicional, mucho más dialogante, donde fomentaba más el consenso,
Dijeron, esto es lo que viene ahora, política identitaria y todo. Y de hecho hay una gran crítica, yo he leído sobre todo en Europa, es que el socialismo siempre buscó la igualdad a la gente, no que cada gente fuera diferente en su esencia y agendas, ¿cierto?, individuales que se fueran imponiendo y que la gente decía, no, que a mí me gustan los animales, que a mí me gustan las bicicletas, las calles. No, o sea, el socialismo buscaba condiciones más bien estándares para la gente. Entonces, esa izquierda tradicional yo siento que es la que se repegó, esa centroizquierda tradicional, muy socialdemócrata, por mi gusto, y dejó espacio, ¿cierto?, a estos grupos que capturaron la agenda y al punto que terminaron saturando, porque es una agenda bastante excluyente. ¿Qué pasa cuando uno es muy identitario? Que en el fondo te vuelve excluyente, entonces, por defecto. Entonces, eso es lo que yo creo que saturó el tema del lenguaje inclusivo, el tema todo de los debates, ¿cierto?, que fueron premiando la elección y que realmente están fuera de la órbita de lo que a la gente le importa, economía, seguridad y migración. Oye, sí, esto del... Es bien interesante cómo van cambiando roles voy a decir en código binario, las izquierdas y las derechas. Pero por cierto que hay más textura, ¿no? Hay muchos colores en esa paleta. Pero esto de la derecha tendiendo al proteccionismo de lo liberal, que el Estado me proteja lo liberal, es bien loco, ¿no? Tan loco como la liberalización o la singularidad de la igualdad, que es un poco la apuesta de las nuevas izquierdas. Igual uno de repente se enreda cuando depende de qué terreno estás pisando, liberal es una cosa u otra, ¿no? Y progreso se entiende de una manera distinta. Bueno, en esas texturas se juega justamente la democracia. Porque ya no es una democracia con unas fronteras, nunca ha sido con fronteras tan claras, pero es cada vez más compleja. Entonces, bueno, en ese sentido yo solo quería aportar una cosa. A mí me gustan mucho los datos. Y a nivel de datos solamente aportar que el voto independiente, ahí donde estaban aquellos a los que convocó la campaña de Trump, 51 millones, según estimaciones que había por lo menos hasta ayer, yo le creo. Juan Pablo del Pino, José María del Pino, quiero decir, de Canal 13 lo dijo, y yo confío en José María, que es un tipo bien enterado, 51 millones. Y el dato es relevante porque en el año 2020 Trump perdió en ese voto, lo ganó Biden por un 9,1%. Y en esta oportunidad lo ganó con un 11%. Entonces, ahí sí hay una cuestión concreta para ver cómo se revierte o no. Si nosotros vemos si movilizaron a más votantes o no, fíjense que el detalle fue que los demócratas movilizaron menos. Y eso también es relevante, la gente que se quiso quedar. Y las estrategias de bloqueo de Trump son muy eficientes. En 2016 la estrategia de bloqueo fue súper eficiente. Mientras los medios de la élite decían, Trump es racista por el tratamiento a los inmigrantes y otras cosas más que decía, y Trump es misógino, las redes sociales, la comunicación que había era Hillary es racista. Porque había dicho en los 90 que las pandillas de jóvenes afroamericanos eran súper depredadores. Lo dijo en un contexto en los 90 donde habían pandillas que de verdad eran peligrosas. Pero lo saca de contexto de la campaña de Trump y en esas esferas de conversación la racista era Hillary. Después la misógina era Hillary. ¿Cómo Hillary va a ser misógina? Claro, porque la campaña de Trump en esos espacios de conversación había dicho que Hillary había sido muy activa en silenciar a las víctimas de Bill Clinton de agresión sexual, que no solamente era el caso ya conocido de Mónica Lewinsky, sino que había otros más. Entonces, esa textura marca la posibilidad de la estrategia de bloqueo de Trump. No es que el votante que iba por Hillary y se arrepintió, votó por Trump, se quedó en la casa. Ese es un poco el juego. Con Kamala hizo lo mismo. Con Kamala Harris hizo exactamente igual. Cuando la tildaba de progresista que iba a convertir a Estados Unidos en Venezuela, en ese sentido no es que esa gente votó por Trump, se quedó en la casa. Y la estrategia de bloqueo fue muy eficiente. Yo creo que es muy bueno de observar de aquí en adelante ese voto, el de bloqueo. En la elección del 2020, por ejemplo, participaron lo tengo aquí, para no mentir, 158 millones de votantes. En esta, 144 van con el 90 y tanto de las mesas. Van a llegar a 148. O sea, igual son 10 millones de votantes menos. Y en esos 10 millones de votantes también hay alguna cosa en que no supieron convocar los demócratas. Mucha gente se activó a ir por Biden en la vez anterior porque querían sacar a Trump. Esta vez no se activaron. La performance de Trump es mejor como un outsider. Cuando está en la Casa Blanca, esa incorrección incomoda. Pero cuando está por fuera, esa incorrección parece una oportunidad Activante. de resolver lo que no resuelve las reglas de la democracia. Exacto. Bien, nos quedan unos minutos para un par de preguntas del público, si alguien se anima. A ver, por aquí, Manuel.
Hola, hola, muchas gracias. Muy interesante el panel, los aportes que han hecho. Yo quiero preguntar algo que es un poco lateral, pero preocupante. Desde la perspectiva de las ciencias sociales, históricamente las encuestas han sido un instrumento para entender la opinión pública, los países, las tendencias, qué es lo que viene, qué nos depara el futuro. Pero resulta que en esta elección todas las encuestadoras dijeron que era estrechísimo el resultado. Incluso la mayoría al final, el último día, se inclinó que ganaba Kamala Harris. Eso, y las más prestigiosas de Estados Unidos. Y no es la primera vez que se equivocan, y se han equivocado siempre con Trump. Curiosamente, se equivocaron en Chile con el voto de los republicanos hace no mucho, hace un par de semanas, que los republicanos iban a arrasar, iban a pasar máquina, en fin. Y eso determinó las políticas y los mensajes de la centroderecha acá en Chile. O sea, porque actuó en un periodo no menor con esa presión de que los republicanos iban a pasar máquina. Se equivocaron en Argentina con Milei. Recuerden ustedes la elección de Milei, se equivocaron drásticamente. ¿Qué pasa con las encuestas, con los instrumentos para entender a la opinión pública? ¿Y con qué nos vamos a quedar desde las ciencias sociales para tratar de entender, interpretar y ver qué viene hacia adelante? Teoría general de sistemas, yo creo. Veamos los sistemas. Estamos en una empresa. Tenemos un sistema que está pensado para resolver los dolores de los colaboradores y las colaboradoras, que es el Departamento de Recursos Humanos. Pero el Departamento de Recursos Humanos tiene sus reglas. Yo voy a plantear mis dolores en términos de las reglas del Departamento de Recursos Humanos. Pero mis verdaderos dolores yo los digo en el WhatsApp, pelemos al jefe. Pasa lo mismo con la democracia. La democracia tiene instrumentos que se han vuelto peligrosamente endogámicos para satisfacer la tranquilidad de la élite. El instrumento es la encuesta, porque tiene todo un marco, tiene toda una metodología. Pero la verdad es que el rabioso hace ver su rabia por fuera. Y comprenderá, colega Manuel Delano, con quien tengo el gusto de compartir en la Escuela de Comunicaciones y Periodismo, cuántas veces los alumnos nos han dicho, profe, su clase es espectacular. Y la encuesta docente es terrible. Es lo mismo. Yo creo que hay un tema ahí, porque además las encuestas miden a aquellas personas que contestan la encuesta, pero hay muchas personas que no están dispuestos, en el caso de Estados Unidos, a decir que votaban por Trump. Y es un voto oculto importante. Claro. Exacto. Y eso es replicable a cualquier otro escenario en el fondo. Y eso también, de alguna manera, yo no sé cómo, no soy experta en encuestas, pero quizás habría que considerarlo como un elemento adicional para poder llegar a un resultado cercano a la realidad, porque tampoco vamos a tener un resultado igual al de la realidad. Y, yo a veces más que mirar la encuesta, justamente por la desconfianza que suscitan y a la hora de pronosticar cosas que no se cumplen, trato de mirar mucho la literatura, trato de leer libros, o sea, para entender el mood, así el estado de ánimo de los países, leo libros. Vance, el hoy día vicepresidente electo, tiene este Hillbilly Elegy, que es una historia de superación personal, tipo criado ahí en las montañas, ¿cierto? Con una madre adicta a la droga, criado por los abuelos, después hace su servicio militar, ¿cierto? Y se va a Irak, vuelve, hoy día empresario, después senador. O sea, es una historia americana. George Packer, que es un gran escritor, ha publicado mucho en New Yorker, tiene un libro que salió ya hace como 10 años, El desmoronamiento, y que sigue la vida de varias personas a lo largo de 30 años y ve cómo no están logrando conseguir lo que querían. Y esto junto a otro, no sé, Jonathan Franzen, Libertad, te habla de una sociedad que ha perdido movilidad social. ¿Ah? Y cuando las sociedades pierden movilidad social, se vuelven menos democráticas. Entonces hay una cosa de fondo. Entonces tú puedes entender que hay gente que le ha ido muy mal con los últimos 30 años, con la globalización, ¿cierto? Con la irrupción de los productos chinos, que lo que decía Carlos, la gente que dejó de ensamblar autos en Detroit, ¿cierto? De todo el cinturón de óxido que hay ahí. Exacto. Entonces a veces, ¿por dónde vamos? Tenemos que mirar. Yo siempre creo que la literatura es una gran fuente de conocimiento o ir a los clásicos. Tocqueville, ¿cierto? Y en el fondo entender las claves profundas de la sociedad americana y de por qué hay cosas que no se están cumpliendo, ¿no? Que no se están cumpliendo en la sociedad americana, y cómo se han en el fondo desintegrado ciertas organizaciones, ciertos códigos. Pero bueno, es producto de esta reinvención permanente que tiene Estados Unidos. Perfecto, muchas gracias. Tenemos espacio para una última pregunta. Hola,
súper bueno. Y lo que yo les quería preguntar, ya que son varios periodistas, igual que yo, ¿cuál va a ser como un poco, como ven ustedes, la relación con la prensa? Porque ayer leíamos que, por ejemplo, Vanity Fair ya había dicho, sacó una declaración de principios muy dura, diciendo que iba a seguir con su idea de no claudicar frente a lo que decía Trump. Entonces, y viendo también lo que dijo Jeff Bezos de que algo se había hecho mal en los medios, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es un poco antes de pensar qué es lo que va a pasar en el futuro, qué tienen que hacer los medios para poder acoplarse a este nuevo mundo, a este ciudadano que yo estoy en desacuerdo en eso de que es el ciudadano profundo, porque ya no es el ciudadano profundo, son todos, el latino, el el inmigrante, todos. Entonces ya no es lo que dicen. Entonces eso, un poco ese análisis como de la prensa, cómo se va a, qué pasó ahí y qué es lo que va a pasar, cómo se van a acoplar. Yo diría que abrir sus espacios de conversación. Yo recuerdo que en 2004, cuando John Kerry era candidato demócrata, se produjo un caso, el Swift Voting Command for Truth, que se le llamó el caso Swift Vote, que un grupo de veteranos de guerra dijo las credenciales militares de Kerry no son reales. Y era mentira, pero tuvo mucho vigor en la campaña. Y recuerdo a Tim Beckett, director de Los Angeles Times en ese tiempo, que decía, en 2004 nosotros no nos atrevíamos a decir esto es mentira. No sabíamos qué palabras usar. Otra vez, porque la correctitud estaba como regla. Yo no digo que ahora tengan que ponerse incorrectos los medios. Solo digo que desde 2004 a 2024 han pasado 20 años y todavía a los medios les cuesta decir las cosas. Y muchas veces las dicen en espacios que confortan al mismo sistema, a la elite, al establishment. No van más allá para decir las cosas. Si queremos realmente producir un impacto más allá, hay que ir a otros espacios a decir las cosas y decirlas con claridad, porque en una cosa como de cultura de silos, la forma en que lo han resuelto los medios es con un instrumento que a mí me encanta porque lo practicamos en el observatorio de datos que dirijo, el fact-checking. Pero el fact-checking todavía es una cosa como de ñoños, muy chiquitita, muy acotada, muy apretada en un rincón, ¿no? Entonces, el fact-checking es la verificación de hechos y datos de políticos y otras cosas, que lo hace muy bien en el Mercurio el equipo de Cecilia Derpich, en el Polígrafo. Pero cuando yo digo esto de que todavía es como muy acotado, no es un espacio tan abierto que se haya ampliado. Entonces, si en 20 años ha costado tanto decir las cosas y a la política representada por esta fuerza de Trump y otros más en otras partes no le cuesta tanto entrar con esos códigos un poquitito más duros, por ahí pasa un poco. Hablamos como en lenguajes distintos. Mira, yo agregaría una cosa. En la historia de Estados Unidos, cuando los medios se atreven a decir las cosas, han generado un check and balance sumamente importante. Pentagon Papers, caso corrupción y política con empresas de ferrocarril en el siglo XIX, y hay casos relevantes. Yo creo que ahí los medios de comunicación en Estados Unidos y en el mundo entero tienen un rol súper importante de pesos y contrapesos, porque en el fondo son los que están transmitiendo información revisada para saber que el dato es correcto e informando a la población. Eso solamente mencionaría ahí. A ver, yo trabajé 7 años y medio en Associated Press, o sea, en un medio estadounidense, una agencia de noticias que es de 1846. Que entrega los mejores resultados de electorales. Que entrega los mejores resultados, que no dijo que había ganado Al Gore, que no dio por muerto a Arafat cuando no había muerto. O sea, la verdad, AP no se equivoca. ¿Por qué AP no se equivoca? Porque los hechos son sagrados y las opiniones son libres. Entonces, es el mantra del periodismo americano, que hay que seguir manteniéndolo, ¿ya? Y no confundirse, no derribar esas barreras, porque las confusiones se prestan cuando las barreras entre opinión y información se bajan en los medios. Acá en Chile estamos hacia, yo no consigo, se lo he dicho a amigos que son altos ejecutivos en medio hoy día, que no son, y que dije, ¿cómo tú tienes periodistas que informan y a la vez opinan al mismo tiempo? De cierta forma, porque en el fondo la confusión es brutal. Entonces, yo creo que uno, para no equivocarse los medios, tienen que seguir ese by the book, esa es la regla clásica que es de eso. O sea, uno son los hechos, Trump puede decir cosas, pero hay que ratificarlo. En Apello me demoraba un tiempo insufrible en confirmar las cosas, pero sabía que no estaba equivocado nunca. Entonces, y no me iban a publicar si tenían dudas. Entonces, pero al final se te convierte en un hábito. Entonces, una cosa es identificar lo que son hechos, otra opinión y confirmar lo que dice Trump, ¿cierto? Es parte de
lo que es la tarea básica de todo medio. Por otro lado, también ya los medios también están básicamente, así como hay cámara de eco en las redes, donde Carlos es más experto, también en televisión. O sea, el trumpista ve Fox News y no ve CNN. ¿Ya? Entonces también la gente se va a seguir informando por los medios que le parezcan cierto más adecuados. Y por lo demás, Trump también va a privilegiar dar entrevistas a medios donde se sienta seguro. Me tocó verlo en Brasil, ¿cierto? Cuando ganó Bolsonaro y Bolsonaro hablaba con los medios que le gustaban, ¿cierto? Y es como lo que hacen ciertas otras personas. Entonces hay medios que si se quieren meter en la trinchera política con todo, háganlo. Pero ya dijo Carlos, o sea, los diarios cuando básicamente apoyaron a Hillary, no importó. No importa. Si eso es lo que dijo Trump, le dijo, ¿qué me importa que los diarios tradicionales estén en contra mío? Al final lo que lo leen son esto. Entonces va a ser confuso para los medios, pero cuando los medios también los medios han cometido errores. ¿Ah? Uno es tratar de volverse eso de que las noticias entretenidas y positivas, lo odio. ¿Noticias o noticias? ¿Ah? El infotainment. Entonces eso de tratar de volver las noticias entretenidas, de mezclar la opinión con la información, esos son puros caminos a equivocarse. O sea, yo necesito medios que sirvan, que fiscalicen el poder, eso sigue siendo un activo. Tocqueville lo decía, una de las cosas que más le llamaba de Estados Unidos la atención era justamente este entorno de diarios, en la época de Tocqueville, 1840, ¿cierto? Esa época, si este entorno diario que hace sí que los políticos tengan que rendir cuentas. Entonces eso va a seguir. Pero bueno, los medios van a atender a audiencia. Creo que como 200.000 personas se dejaron de suscribirse al Washington Post. Sí, claro, después de lo de Jeff Bezos. Después de que Bezos dijo no vamos a apoyar a un candidato ni otro. Al final, ¿para quién fue un mal negocio? Para el Washington Post. Claro, claro. No, a Bezos la plata se la da Amazon, no se la da el Post. Eso. Bien, Juan Pablo, Pilar, Carlos, muchas gracias por esta Gracias por la invitación. Muchas excelente gracias. conversación. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos los asistentes y los dejamos desde ya invitados para el viernes 22. Ya recibirán noticias nuestras al respecto. Muchas gracias. Hasta luego. Oye, Pilar. Gracias, Nels. Muchas gracias. Muchas gracias.